El ataque de la bruja y otros cuentos de terror, de Juan Antonio Amezcua Castillo. El televisor. Fernando, un niño de 8 años de edad, se dirigía en coche con su padre hacia una tienda de antigüedades. El padre de Fernando, el señor Luis, coleccionaba cuadros, muñecos, radios, teléfonos, relojes, cualquier cosa que tuviera más de 50 años. Su afición por comprar estos objetos se dio cuando él era un niño. El reloj del abuelo, que le fascinaba, marcó el inicio de su pasión por objetos de otras épocas. ¿Por qué te gusta coleccionar cosas viejas?, le preguntó Fernando a su padre. Verás, para mí son como tesoros, reliquias que tienen un gran valor, contestó el padre a su hijo. ¿Cuestan mucho dinero?, preguntó Fernando. Algunas piezas sí, pero sobre todo es el valor que uno les da. La nostalgia tiene un precio caro. Cuando las ves, recuerdas la etapa de cuando fuiste niño. Quizás eres muy chico para comprender a qué me refiero. Cuando llegaron a la tienda de antigüedades, Fernando observó a detalle todo lo que estaba a su derredor. Era una habitación de 3 metros cuadrados. En sus paredes había varios cuadros y también algunos espejos en finos marcos. En una mesa que estaba al centro había algunas cajas de música de otras épocas. También uno que otro muñeco de trapo. El padre de Fernando hizo sonar una campana que estaba en la entrada. A los pocos minutos se asomó el dueño de la tienda. El señor Alejandro era un hombre mayor. Tendría alrededor de 50 años de edad. Vestía un overol color azul y unos lentes que daban la impresión de estar hechos con fondos de botella. En cuanto éste observó de quién se trataba, los recibió con mucha alegría. Señor Luis, dijo don Alejandro, qué bueno que está otra vez aquí. Fíjese que por fin me ha llegado lo que usted tanto ha anhelado. ¿Una televisión?, preguntó el padre de Fernando emocionado. Así es una televisión de los años 50, contestó el dueño de la tienda. De esas que usted deseó cuando era niño. Pero venga, la tengo allá atrás, en mi casa. Esa la guardé principalmente para usted. Por eso no la coloqué en la tienda. Luis y Fernando acompañaron al señor Alejandro a su casa. El vendedor de antigüedades abrió la puerta de su hogar y los invitó a pasar. Sobre una mesa estaba la dicha televisión que lucía en perfectas condiciones. El padre de Fernando la miró con gran alegría y sobre todo con nostalgia. Sin duda le hizo recordar cuando era niño, un niño pobre que tenía que pagar 20 centavos o comprar un refresco para tener acceso a ver su programación de deporte determinado tiempo. Esto ocurría cuando la televisión era un objeto inalcanzable para muchas familias, pero solo aquellas que gozaban de una posición económica holgada se podían dar el lujo de tener una televisión en casa. ¿Y aún sirve?, preguntó el señor Luis. No, contestó don Alejandro. Eso ya sería un auténtico milagro. No importa, dijo Luis. Me la llevo. Se la dejaré en 1,000 pesos, dijo el vendedor. Y eso porque usted ha sido un buen cliente conmigo. ¿Le parece bien? Muchas gracias, contestó el padre de Fernando. Yo hubiera pagado lo que fuera por ella. ¿Y cómo es que la consiguió? Me había dicho que era muy difícil encontrar una. Una persona me la trajo, contestó el vendedor. Me dijo que le diera cualquier cosa porque no tenía dinero. La televisión se la había encontrado en la calle. No lo puedo creer, dijo Luis sorprendido. ¡Qué suerte tuvimos! ¿Cómo que se la encontró en la calle? Usted ya sabe cómo es esto, contestó don Alejandro. Para nosotros estas piezas valen oro. Para otras personas son muebles viejos que deben irse a la basura.
Seguramente el camión no se la quiso llevar porque no les iban a dar propina. Luis le pagó al señor Alejandro lo acordado, cargó la televisión hasta su automóvil y volvió con su hijo a casa. Durante el trayecto, Luis, en un acto de convivencia con su hijo, le platicó la primera vez que vio la televisión, lo impresionado que estaba en aquella ocasión. Era como si hubiera descubierto un nuevo mundo, como si unos enanitos estuvieran viviendo dentro de la pantalla. ¿En serio creíste eso, papá?, preguntó Fernando asombrado. ¿En serio? Sí, hijo, contestó Luis. ¿Te sorprende, verdad? Sí, contestó Fernando. Eran otros tiempos, contestó Luis. Incluso tu abuelo se maravillaba con ese aparato. Es cosa del diablo, decía mi papá. Sé que ahora los niños de tu edad no logran entender la magnitud que tuvo la aparición de la televisión para nosotros, pues ustedes desde que nacen la están viendo y ya es algo normal. Y era verdad, Fernandito no lo entendía, porque no recordaba que fue lo primero que vio en la pantalla chica. No había reflexionado en esto, pues a su corta edad, lo único en que pensaba era en jugar y en pasar las materias del colegio. Cuando llegaron a su casa, a eso de las 7:30 de la noche, Luis sacó con mucho cuidado el televisor y lo colocó en la sala. No pesaba gran cosa, pero no quería que accidentalmente se rompiera. Una vez que la dejó en la sala, se la mostró con gran alegría a su esposa y madre de Fernandito. La televisión la dejaría ahí por el momento, pues tendría que escombrar la habitación donde guardaba sus demás antigüedades. Ya era algo tarde para hacer esto, pues le llevaría toda la noche, así que prefirió hacerlo para el día siguiente. Fernandito se retiró a su habitación. Quería acostarse, pues estaba cansado del viaje. Minutos más tarde, su madre lo llamó para que fuera a cenar. Mientras merendaban, platicaron sobre la televisión. ¿Sobre qué más podrían platicar en ese momento? Acerca de los programas que Luis veía cuando era niño. No había muchos programas en aquel entonces, dijo el papá de Fernando. Transmitían funciones de box y lucha libre. Había algunos programas de baile y otros eran de chistes. Al terminar de cenar, Fernandito fue a su habitación y se puso a leer unos cuentos. Cuando comenzó a sentir sueño, se colocó la pijama, se cepilló los dientes y se acostó. El niño se quedó dormido por unas horas, pero durante la madrugada se despertó con ganas de ir al baño. Fernandito se levantó somnoliento, abrió la puerta de su habitación y se dirigió al baño que estaba a un lado de la sala. A esa hora, sus padres ya estaban durmiendo en su habitación. Todas las luces de la casa estaban apagadas. El niño entró al baño, terminó de hacer su necesidad y se dispuso a regresar a su cuarto. Justo cuando cruzó frente a la televisión que su padre había comprado, esta se encendió. ¿Cómo es posible?, se preguntó Fernandito, que se llevó un buen susto. El niño se acercó a la televisión y observó que no estaba enchufada a la corriente eléctrica, y aunque así fuera, recordó las palabras del vendedor. Que funcione sería un auténtico milagro. Fernandito observó que en la pantalla blanco y negro estaba una niña bailando y que además no se trataba de un programa actual, pues el vestido de la niña, así como la música y los objetos que conformaban el escenario, lucían de otra época. Tal vez los años 50. Fernandito observó esto con mucho interés, pues era el tipo de programas que su padre veía de niño. Cuando la niña terminó de bailar, apareció en escena un mago que inició su participación haciendo trucos con un sombrero. Con unos cuantos pases mágicos, hizo aparecer conejos y palomas que volaron alrededor del escenario. El
espectáculo había atrapado a Fernandito, que al final no le importó saber cómo es que se había encendido la televisión, ni qué programa estaba viendo. Estaba sentado frente a la pantalla sin perder el mínimo detalle. De pronto, apareció en escena un payasito que entró haciendo malabares con unos aros. Cuando terminó su acto, se acercó a la pantalla y dijo: «Fernandito, ¿quieres venir a jugar con nosotros?». El niño quedó sorprendido que ese payasito supiera su nombre. «¿Cómo es que sabes mi nombre?», preguntó desconcertado el niño. «Soy tu amigo», contestó el payasito. «Aquí todos somos amigos y queremos que te unas a nuestro espectáculo». «¿Pero de dónde me conocen?», preguntó Fernando intrigado. «Vamos», dijo el payasito en un tono más amigable, extendiéndole la mano izquierda. «Ven con nosotros. Únete a nuestro espectáculo». Fernandito sintió algo de temor al ver ese payaso, pues su semblante inocente y tierno comenzó a tornarse diabólico. Incluso unos cuernos comenzaron a brotarle de la frente y sus ojos se convirtieron en los de un demonio. El payaso diabólico se acercó más a la pantalla y dijo: «No hagas más preguntas y únete a nosotros. De lo contrario, lo lamentarás», gritó el payaso de una forma amenazante. Fernandito se espantó, se hizo hacia atrás, quiso correr hacia su habitación, pero en ese preciso instante el payaso logró atraparlo. Así es, la mano del payaso atravesó la pantalla del televisor y atrapó al niño, que ahora estaba paralizado de terror. El payaso lo fue jalando hacia él con mayor fuerza hasta que logró meterlo. Cuando el cuerpo de Fernandito atravesó por completo el televisor, se apagó. A la mañana siguiente, los padres de Fernandito lo buscaron por todas partes. No podían explicar la desaparición de su hijo, pues la puerta de la casa estaba perfectamente cerrada, al igual que las ventanas. Los padres reportaron a la policía la desaparición de su hijo y comenzaron las investigaciones, pero tras varios meses de búsqueda no lograron encontrar algún rastro. Pasó el tiempo. Los padres de Fernandito suspendieron la búsqueda de su hijo. Ellos sabían que su hijo no había escapado, pues no tenía ningún motivo para hacerlo. Algo terrible tuvo que haberle pasado. Trataron entonces de hacer su vida con normalidad, aunque no podían resignarse ante la idea de perder a su hijo. Después de un tiempo, el señor Luis quiso poner orden en la casa. Ya había pasado algún tiempo que no hacían la limpieza, pues desde la desaparición de su hijo se enfocaron en cuerpo y alma en encontrarlo. Seguía en el suelo la televisión que había comprado meses atrás, precisamente el día en que Fernando desapareció. Luis sintió algo de nostalgia al verla en el suelo. La felicidad que había sentido al comprarla contrarrestaba con la gran pérdida que había tenido. Así que decidió moverla del lugar y guardarla por fin en la habitación donde colocaba sus antigüedades. El señor se acercó a la televisión, se paró frente a ella, observó que una delgada capa de polvo se le había formado en la parte de arriba. Luis se inclinó hacia ella e intentó levantarla, pero cuando lo hizo, estaba muy pesada. Luis se sorprendió mucho, pues semanas atrás la había cargado sin ningún problema. ¿A qué se debía el cambio? El padre de Fernando supo que algo estaba mal. Luis fue rápidamente por un desarmador, destapó la tapa trasera de la televisión y lo que vio lo dejó impactado. Ahí se encontraba su hijo, muerto.
Fernandito tenía una mueca de dolor en el rostro, su piel pegada al hueso. El ser que lo atacó, el payaso diabólico, le drenó la vida. Los padres de Fernandito llamaron a la policía. Ellos se llevaron el cadáver del niño para analizarlo y tras hacerle varios estudios no pudieron hallar alguna respuesta. Su muerte fue un misterio. Más inexplicable fue cómo es que el niño llegó a la televisión. ¿Quién lo metió ahí y lo encerró? La policía primero sospechó de los padres, pero finalmente entendieron que esto era imposible. Solo tú y yo sabemos qué fue lo que realmente pasó. ¿Qué pasó con la televisión? Te preguntarás en esos momentos. El padre de Fernando decidió tirarla a la basura, a pesar de que era un objeto que había anhelado por mucho tiempo, no quiso conservarla, pues siempre le recordaría ese trágico evento. Lo malo es que al poco tiempo de que la tele fue al basurero, alguien se la llevó de nuevo al señor Alejandro, y éste la puso de nuevo en venta en su tienda de antigüedades. Ten cuidado, que esta vez no llegue a tu casa.